Entonces le expliqué al observador por qué sus ejemplos no servían para distribuir medicamentos, porque Coca-Cola distribuye creo que 20 variedades distintas y los medicamentos son alrededor de 13,000. Todos los expertos que yo conozco me han dicho que es una locura. Se han enriquecido con una desvergüenza total los morenistas. Vale, eso indigna, pero que además tiren otras cantidades gigantescas de miles de millones de pesos, como en la megafarmacia. Bueno, vamos a hablar de la megafarmacia de López Obrador, ya que estamos en esto. Un fracaso anunciado. Aquí es donde voy a empezar a poner mis orejeras, porque quiero contarles cosas. Bueno, este es el momento en el que Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, seguido por sus lamezuelas más cercanos, inaugura una monstruosidad llamada la megafarmacia, un establecimiento gigantesco, unas naves industriales brutales, donde iba a tener todos los medicamentos del mundo y desde los cuales se iban a despachar todos los medicamentos a toda la República Mexicana. Bien, pues no. Esto lo puso en marcha en 2023, hace 4 añitos. ¿Qué es eso hoy? Pues es esto, es unas instalaciones abandonadas que costaron 15,000 millones de pesos desde el 23 de diciembre de 2023 han costado muchísimo más y que no han surtido prácticamente ninguna receta. La megafarmacia, decía un reportaje del Universal, dice: la megafarmacia ya no es ni bodega, el inmueble se encuentra vacío y desolado, una de sus entradas está semibloqueada por cascajo, provocado por un socavón que se formó desde enero y que no ha sido reparado. Los 50 andenes de carga y descarga del ala oeste están desiertos, sin camiones ni trabajadores. Esto no debería sorprender a nadie. Y quiero adelantar una cosa. Mira, si yo me remito a esto porque fue un estudio del Universal, una investigación del Universal, ¡ay, pero el Universal es de derecha y está en contra del gobierno! Sí, pero esto es cierto. Y deseamos que la verdad es la verdad, dígala Ulises o Odiseo o su porquero. Y es el caso aquí. No le den armas a la derecha, morenitos, pero siempre se las dan. Bueno, esto se sabía y por lo tanto quiero contarles o darles 2 minutos de 2 videos que hice, unas semanas antes de que se inaugurara la megafarmacia, el 23 de diciembre de 2023, y el último, que es del 22 de diciembre de 2023. Al iniciar el sexenio se descartó el uso que se quería darle al López Obrador, o sea, Sheinbaum dijo: esto no. Ahora ya ni siquiera es una bodega. 425,000 metros cuadrados con 2 naves industriales en una superficie de más de 94,000 metros cuadrados, ahí no me salen las cuentas. En el estacionamiento se encontraban 12 camiones de carga, ninguno descargando medicamentos, y automóviles de los empleados, porque se pagan empleados para que no hagan nada. Los trabajadores confirmaron que los medicamentos ya no se guardan ahí para entregarlos en todo el país. Llegan medicamentos, se preparan y se mandan los pedidos del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Para eso no necesitabas eso. ¿Por qué no iba a funcionar la megafarmacia? Porque era una estupidez producto de un capricho narcisista de Andrés Manuel López Obrador, que no tocó un solo técnico. Y si había técnicos allí que podían haber dicho esto es una locura, prefirieron callarse, inclinarse y decir: qué listo es usted, señor presidente, que es para lo que sirven marrachos como Pedro Miguel o ex amigos míos como Paco Taibo. Vamos a qué dije yo antes de la megafarmacia, cuando estaba prometiendo López Obrador por enésima vez que en marzo de 2024 México tendría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Este es el video que yo empecé. La medicina como Coca-Cola, porque López Obrador había dicho que la distribución sería como la de la Coca-Cola y las papas Sabritas. Y entonces, yo que soy quien soy,
lo que hice fue echar mano de mi experiencia como alguien que trabajó en comunicación para, entre otras cosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Sabritas, y que conocí el sistema de distribución y López Obrador no tenía idea. Estos son algunos cortes, son un par de minutos. ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas? De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Él va a ser un almacén centralizado que tenga todas las medicinas del mundo. No es posible tener todas las medicinas del mundo, pero lo va a tener en una bodega gigantesca, en un almacén enorme. Él cree que así es como se distribuyen productos como Coca-Cola o los aperitivos de Sabritas. No es así. Sabritas tiene una veintena de fábricas por todo el país y 120 centros de distribución principales. Coca-Cola tiene 20 embotelladoras y 16 centros de distribución, más otros centros de subdistribución. Coca-Cola tiene 800 camiones en México. Esos 800 camiones requieren miles de empleados, además de talleres de mantenimiento, cocheras, sistemas de gestión, seguimiento por GPS de todos los camiones, peritos y equipo legislativo solo para la flotilla. Perdón, ahí quise decir equipo jurídico. Pero esto era cierto, tenía un equipo jurídico solo para la flotilla, por esto. Que prácticamente todas las semanas tiene un accidente, alguno de los camiones, que vende Coca-Cola. Bueno, pues vende 3 o 4 variedades de Coca-Cola, menos de 50 líneas de productos. Sabritas, que tiene pues, un montón de aperitivos, pero 80 variedades de aperitivos. En medicamentos hablamos de miles de líneas de productos. Pero los medicamentos se distribuyen selectivamente. Si tienes un hospital de oncología, pues no le vas a llevar grandes cantidades de medicamentos de neumología. O levantar desde cero un mecanismo así donde está en juego la vida de gente, cosa que no pasa con los refrescos y los aperitivos, definitivamente, es una tarea colosal que yo no veo que se esté emprendiendo. Esto es simple y sencillamente un capítulo más de los cuentos del tío Andrés Manuel. López Obrador quería hacer distribución sin un sistema logístico de distribución, sin técnicos de distribución, caminos sin ingenieros, medicina sin médicos, con curanderos. Es tal la locura que es increíble que todavía hay quien lo defienda. El día antes de que se inaugurara la megafarmacia de López Obrador, dije lo siguiente. Entonces le expliqué a López Obrador por qué sus ejemplos no servían para distribuir medicamentos, porque Coca-Cola distribuye creo que 20 variedades distintas y los medicamentos son alrededor de 13,000. Todos los expertos que yo conozco me han dicho que es una locura. Mañana se hace efectiva la locura. Y se hizo efectiva y se tiró el dinero como se ha estado tirando el dinero. Indigna que un gobierno que supuestamente es de izquierda, que no lo es, un gobierno que es para el pueblo, que no lo es, un gobierno que pone primero a los pobres políticos de Morena, indigna que roben, indigna que todos sean grandes terratenientes y tiene 5 departamentos y 6 mansiones, 4 ranchos, se han enriquecido con una desvergüenza total los morenistas. Vale, eso indigna, pero que además tiren otras cantidades gigantescas de miles de millones de pesos, como en la megafarmacia, como en multitud de barbaridades donde han tirado el dinero, en el Tren Maya, en la Mexicana de Aviación. Es una locura absoluta. En el aeropuerto, por supuesto, el aeropuerto para el ejército. No es posible que haya tanta gente que no se dé cuenta, que no quiera verlo y que encima apoye ciegamente a López Obrador. Yo entiendo a los que cobran, como Sabina Berman, ¿no? La pseudo periodista. Cuando estaba Salinas, ¡ay, Salinas, es usted tan simpático! ¿Por qué no se reelige? Es lo mismo que decía el de SDP Noticias, ¿no? Arreola, que fue a decirle, estuvo en campaña en los años 90 para que Salinas se reeligiera, y ahora son obradoristas. Y cuando Peña Nieto, Sabina Berman iba, ¡ay, don Enrique, es usted tan simpático, tan guapo! ¿Cómo lo hace? Le hacían unas entrevistas masaje así,
gigantescas, y ahora es la más obradorista. Y mañana, si Salinas Pliego, por desgracia, llega al poder en México, pues entonces va a ser la más Salinas Plieguista de la historia. Pero esa gente gana dinero por ser unos psicofantes. Pero la gente común y corriente, no está ya harta para decir, mira, creí en López Obrador, pero metí la pata. Pues debería.